vamos en este momento a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. En estos momentos reflexionaremos en la palabra de Dios. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder cerrar casi una semana, Señor, con devoción en tu presencia, con tu benignidad, la cual nos lleva al arrepentimiento. Bendice cada una de las personas que en este momento nos están sintonizando. Tú produces en nuestras vidas así el querer como el hacer. Gracias te damos por este momento de refrigerio espiritual, el cual recibimos con toda confianza, sabiendo de que tú eres el que estás con nosotros, que tu Espíritu Santo es el que nos guía, que ese Espíritu también hable a cada uno de nuestros corazones. Al meditar, Señor, en tu palabra, lo hacemos con el único objetivo, que tu palabra, Señor, llegue, corra a través de las redes sociales, que tu palabra fluya, Dios mío, y que pueda llevar alimento espiritual a aquellas personas que así lo decidan. Gracias, Cristo Jesús, la gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y amén. Quiero hablar, continuando con el estudio del Evangelio según San Juan, bajo el tema Jesús confronta a sus enemigos. Ese es el tema. Jesús confronta a sus enemigos. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8, versículo número 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Versículo 55. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió, salió del templo y atravesando por medio de ellos, se fue. Amén. Dejamos hasta ahí la lectura. Interesante cómo termina, voy a decirlo, esta conversación entre los líderes de la época y Jesús. Desde la rebelión de Satanás, que encontramos en el libro de Isaías, capítulo 14, él ha intentado sin descanso hacerle la guerra a Dios y hacerle la guerra a sus siervos. El conflicto que se inició en la esfera angelical llegó a la tierra cuando Satanás tentó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Desde entonces el diablo ha hecho todo en su poder amplio, porque tiene poder pero limitado, para menoscabar los propósitos de Dios y oscurecer el mensaje de Dios. Aunque hay absoluta certeza de la victoria total y completa de Dios en el Calvario, en el presente la batalla espiritual continúa desarrollándose. En tanto, la guerra de todas las épocas ha tenido como escenario la historia humana. Los hombres de Dios, las mujeres de Dios han confrontado sistemáticamente a los enemigos satánicos de la verdad divina. Hombres como Moisés, quien exigió que el faraón dejara ir a su pueblo. Micaías, quien reprendió con mucha audacia al rey Acab, precisamente cuando tenía sus seguidores. Elías, quien retó a los profetas de Baal, a los falsos profetas de Baal en el monte Carmelo. Juan el Bautista, quien reprobó a los fariseos y saduceos corruptos de la época. Esteban, quien confrontó a los miembros del Sanedrín y pagó por ello
con su misma vida. Pedro y Juan, quienes denunciaron a Simón el mago, allá en Hechos capítulo 8. ¿Qué decir de Pablo y Bernabé, quienes condenaron a Bar-Jesús, el falso profeta? Pero sobre todos los héroes humanos de la fe, el Señor Jesucristo confrontó las huestes del infierno. Juan escribió en su primera carta, capítulo número 3, versículo 8, así, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús advirtió que su misión traería conflicto. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Les citó Mateo capítulo 10, versículo 34. Los evangelios sinópticos están repletos de enfrentamientos entre Cristo y las fuerzas de Satanás, tanto las demoníacas como aquellas personas humanas, en este caso, este diálogo que se ha vertido en un nivel humano. El liderazgo religioso judío, compuesto principalmente por falsos maestros justos en su propia opinión, recibió sus ataques más fuertes. Los líderes judíos eran en realidad los enemigos del Dios a quien decían servir, y Jesús estuvo presto a exponer esa condición espiritual. Usted conoce que cuando los escribas y fariseos insistieron en que realizaría una señal para ellos, Jesús les respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Mateo capítulo 12, versículo 39. Cuando exigieron saber por qué sus discípulos no guardaban las tradiciones de los ancianos, Jesús los denunció y les llamó hipócritas, con corazones alejados de Dios, adoración vana, enseñanzas falsas. Cuando cuestionaron su enseñanza sobre el divorcio, Jesús los reprendió por ser precisamente hombres de duro corazón. Cuando los saduceos permitieron que los mercaderes avaros corrompieran el templo de Dios, Jesús los echó físicamente. Y ahí está la porción. Cuando los líderes religiosos se enojaron porque él comía con los pecadores, con los publicanos, con las rameras, Jesús condenó con mucho sarcasmo su arrogante justificación de sí mismo. Cuando expresaron sorpresa porque el Señor no se lavaba ceremonialmente antes de comer, en esa oportunidad los acusó de ser justos externamente, pero impíos del interior. Cuando un oficial, y casi finalizo esta introducción, cuando un oficial de la sinagoga se indignó porque Jesús sanó en el día de reposo, el Señor expuso su hipocresía por preocuparse más por el bienestar de los animales que de las personas. Todo esto lo hemos analizado ya. El juicio y la condenación del Señor de los líderes religiosos llegó a un punto máximo. Y este capítulo 8 nos muestra durante precisamente la conversación acalorada que Jesús y estos líderes están teniendo. En Mateo capítulo 23 Jesús pronunció sobre ellos una retribución por ser hijos del infierno, por incluir del reino de Dios a los demás con su falsa enseñanza, por incumplir sus juramentos, por dar precisamente mucha negligencia. En este evangelio también se describe, no podemos omitirlo. He ocupado ya 4 o 5 programas para hablar de esta conversación. En este evangelio también se describe la confrontación activa de Jesús con los enemigos en particular, como en los sinópticos al liderazgo de Israel cuando limpió el templo, ¿se recuerda? Y que Juan, ya lo analizamos en Juan capítulo 2, versículo 13, si no mal recuerdo, ahí está en archivo. Y ocurrido al inicio de su ministerio público, a diferencia de los sinópticos, que ocurre este incidente al final, se enfureció ante a las autoridades judías que demandaron una señal para probar su autoridad. Cuando los líderes religiosos lo persiguieron por sanar a un hombre en el día de reposo. Ya analizamos ese pasaje, Juan capítulo 5. Y el versículo 40 de este capítulo 8, hemos encontrado controversias muy fuertes. Si fueres ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece, ha replicado Jesús.
Los judíos, exasperados, lo arrinconaron en el templo y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. La respuesta de Jesús fue reprenderlos por su incredulidad frente a la evidencia abrumadora. Pero ahora, sin más tardar, tengo que empezar a analizar los versículos que ahora nos ocupan. Los versículos del 48 al versículo 59 específicamente nos hablan de cómo termina esta conversación que Jesús tiene precisamente con estas personas, con los líderes de su época. A medida que la conversación continuaba, y lo hemos visto, los líderes crecían en agitación y eran más ofensivos. Cuando Jesús declaró en los versículos 31 y 32 que la libertad espiritual viene por ser discípulos de Él, le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Cuando insinuó que Dios no era el padre de ellos, le dijeron burlonamente: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Esos son los versículos que analizamos el día miércoles. La acusación de Jesús llegó a su punto máximo en el versículo 44, donde les declaró abiertamente que eran hijos de Satanás, eran mentirosos, asesinos, enemigos como su padre. Ahora, esta porción final, con estos versículos cerramos el capítulo 8. Esta porción final del diálogo se puede explicar bajo 4 encabezados. Número 1, la deshonra. Número 2, la duda. Número 3, el reto. Y número 4, la desaparición. Veamos el primero, la deshonra. ¿Por qué le digo la deshonra? Leamos los versículos y analicémoslos. Versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Note, ahí estos personajes lo están acusando de dos cosas. Número 1, le están diciendo que es samaritano, y 2, que está endemoniado. Los judíos, airados por el pronunciamiento de Jesús que los hacía hijos de Satanás, arremetieron contra él y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Probablemente lo llamaron samaritano en parte porque él, como los samaritanos, cuestionaban las afirmaciones de ser hijos verdaderos de Abraham. También podían estar repitiendo el insulto del versículo 41, donde ya hablamos de eso, donde cuestionaron la legitimidad del nacimiento de Jesús en cuanto a judío de pura sangre. Para una exposición, recuerde, váyase al archivo y medite en esa conversación de Jesús en el capítulo 8 anteriormente mencionado. En cualquier caso, obviamente los judíos eran incapaces de contradecir la aguda sabiduría de Jesús, y lo hemos visto a lo largo de todo esto. Pero ellos se apoyaron en ataques y oponían, ponían, si usted me lo permite, sobrenombres en vez de refutar los argumentos de Jesús. En este caso, lo denunciaron por ser samaritano, el insulto mayor que podían lanzarle a un judío a otro. Las palabras de Jesús habían tocado sentimientos de las autoridades, pero en lugar de responder con arrepentimiento, los judíos lo ridiculizaban. Los judíos despreciaban el mestizaje físico y espiritual de los samaritanos. Recuérdese, le voy a explicar rapidito un poquito de historia. Recuérdese que los samaritanos eran descendientes de los judíos que permanecieron en el reino del norte después de su caída y que se casaron precisamente con paganos que los asirios ubicaron allí. Para mayor marco de referencia, segundo libro de los Reyes, capítulo 17, versículo 23. Cuando los samaritanos ofrecieron su ayuda para reconstruir el templo después del exilio, recuerde, los judíos los rechazaron y los samaritanos se sintieron insultados. La rivalidad aguda entre los dos grupos se intensificó durante el periodo intertestamentario, pero los tiempos de Jesús era tan grande que los judíos evitaban por todos los medios el trato con los samaritanos.
El que en este momento le dijeran al Señor, eres samaritano, según ellos lo estaban insultando. Incluso algunos se negaban a viajar por Samaria. Algunos samaritanos les devolvían la atención negando a los judíos la hospitalidad cuando viajaban por esa región. Sin embargo, Jesús no respetaba barreras religiosas o dogmas tradicionales que el mundo pone o que los mismos hombres ponen. La primera vez que reveló ser el Mesías fue ante la mujer samaritana, acá en Juan capítulo 4, que ya hablamos de eso. Y también usó a un samaritano, la parábola del buen samaritano, del buen prójimo, para una explicación mayor de los samaritanos, de cómo deben ayudarse los unos con los otros. Cuando le decían samaritano a Jesús, los líderes religiosos judíos en efecto lo etiquetaban como falso maestro, como el traidor de Israel. Realmente eso es lo que le están diciendo. Ubicado del lado de los samaritanos, los peores enemigos de Israel, según ellos. Confiaban ellos en su ceguera que él debía ser un enemigo de Dios. Ahora, guiados por la rabia, viene el segundo, voy a decirlo, elemento que le dicen a Jesús. Guiados por ese enojo, llevaron sus acusaciones un paso más allá, hasta el punto de afirmar que Jesús también estaba poseído por un demonio. Y lo dice en la parte final: ¿tienes un demonio? La misma acusación difamatoria que le habían dicho ya a Juan el Bautista. No era la primera vez que hacían tan indignante alegato contra él. Recuerde que en Marcos capítulo 3 versículo 22, los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Baal-Zebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios, precisamente. En Juan capítulo 7, que ya lo analizamos en el capítulo anterior, versículo 20, respondió a la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Más adelante en el evangelio de Juan la acusación se haría de nuevo. Muchos de los judíos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Lo vamos a estudiar más adelante, en el capítulo 10, versículo 20. Decir que alguien estaba poseído por el demonio era equivalente a decir que estaba loco, porque una persona poseída no actuaba racionalmente. Entonces, ¿se puede usted imaginar esta conversación? Los líderes le están diciendo al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios, que era un samaritano, bajo el contexto que ya le expliqué, y le estaba diciendo que tenía un demonio. En clara demostración de su ceguera espiritual, procesaban todo lo que Jesús decía y lo llevaba a concluir que un demonio lo había vuelto loco. Esta clase de decisión ante la revelación total se describe en Hebreos capítulo 6, versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sea otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero Jesús no respondió igual a las acusaciones maliciosas cuando le maldecían. No respondía con maldición. Más bien, calmadamente respondió: yo no tengo demonio. Versículo número 49. Responde Jesús: yo no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis, pero yo no busco mi gloria. Y hay quien la busca y juzga. Mire qué interesante. Jesús no está respondiendo violentamente como ellos sí lo están haciendo. Irónicamente, al deshonrar a Jesús, deshonraban al mismo Dios a quien llamaban Padre.
Ya les había dicho el Señor: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Por eso el Padre solo honra a quienes honran al Hijo. A diferencia de sus oponentes, quienes se exaltaban a sí mismos, Jesús no buscaba su gloria. Y eso es lo que de alguna manera hace que las personas sigan a líderes religiosos que buscan mucha gloria, que buscan mucho llamar la atención. Pero Jesús no era así. Si este hubiera sido su deseo, habría permanecido en el cielo y continuado en la gloria divina que le pertenecía desde toda la eternidad. Sin embargo, Cristo no vino a la tierra para buscar elogios, sino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para llevar los pecados de muchos y salvar a su pueblo de sus pecados. Qué tremenda lección la de Jesús. Aunque Jesús no buscaba su propia gloria, hay quien busca honrar al Hijo, el Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. A diferencia de los pecadores, Él juzga correctamente y ha determinado que su Hijo es digno de toda gloria, tanto en el bautismo de Cristo como en la transfiguración. El Padre dijo al Hijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Se recuerda lo que Pablo escribió en la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 9? Y estando el Hijo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y de toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Le cito Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. ¿Se está dando cuenta? Él no buscaba su gloria. Siguiendo el mismo patrón, el Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versión NBI. En Isaías 52, versículo 13, si no mal recuerdo, el Padre declara al Hijo: he aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido, será exaltado y será puesto muy en alto. Después de la muerte y la resurrección de Cristo, Él ascendió al lugar de honor supremo, en la mano derecha del Padre. Jesús hizo esta promesa a quienes le honran y le glorifican por obediencia a su llamamiento precisamente de salvación. Y ahí es donde cobra tanto valor. Versículo 51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. El que guarda mi palabra nunca, les dijo, verá muerte. Qué tremenda lección. Él está presentando una declaración de importancia mayor. Si usted se fija ante la respuesta de Jesús, Él no les ha dicho, no les ha refutado qué demonio tiene, que ha refutado que era samaritano, nada de eso. Él está diciendo: el que guarda su palabra, es decir, el que la obedece, es un verdadero hijo de Dios. Lo que Él está haciendo es demostrándoles quiénes son los hijos de Dios. Ese es un verdadero reino, ese es un verdadero discípulo, es un verdadero siervo de Dios. Y nunca experimenta la separación eterna de Dios. Jesús le declaró a Nicodemo: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él reiteró esa verdad: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Él ya se presentó también como el pan de vida. Ahí es donde está este primer elemento. Segundo elemento, la duda. Dice el versículo número 52 específicamente: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Siguen con su mismo tema. Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Al oír las palabras de Jesús en un sentido estrictamente literal, los judíos incrédulos replicaron: ahora conocemos que tienes demonio.
Abraham murió, y empieza. Ni Abraham ni ninguno de los profetas tenía el poder para derrotar la muerte, pues todos ellos murieron, lanzando a Jesús sus propias palabras. El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Mire cómo están los líderes. Con esto que estamos mencionando, puedo corroborarle que están enfurecidos realmente. Los líderes judíos exigieron, indignados, lo que están diciendo. O sea, ellos se sientan ante las palabras de Jesús, se sienten indignados. Ahora conocemos que tiene demonio. Abraham murió, los profetas murieron, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y aquí viene lo trascendental. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? ¿Y los profetas murieron? ¿Qué te haces? ¿Quién te haces a ti mismo? ¿Se puede usted imaginar? ¿O quién te crees que eres? Dice otra versión. El tono de su pregunta es ofensivo. Obviamente estaban seguros de que solo una persona endemoniada podía hacer una afirmación tan descabellada. Pero el Señor no estaba endemoniado. Pero mire, esto es lo que a mí me llama la atención de toda esta conversación, si usted quiere. Con mucha calma, con mucha paciencia, Jesús les repitió la verdad que había declarado en los versículos 49 y 50. Y véalo, qué interesante, la verdad. Yo me glorifico. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, les dice. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. No buscaba él su propia gloria, y esta es segunda vez en esta conversación que él se los recuerda. Pero estaba seguro, sabiendo que el Padre lo glorificaba. Las afirmaciones de Jesús no eran las de un maníaco, endemoniado, loco, porque su gloria no es maligna ni satánica, es divina. Si usted me lo permite, le pertenecía por su relación eterna con el Padre, toda gloria, toda bendición. Pero él dice, mi testimonio no es verdadero, pero el que me envió, ese da testimonio. Aquel de quienes los líderes judíos decían que era su Dios, era absurdo que ellos piadosamente afirmaban conocer a Dios mientras blasfemaban y rechazaban a su Hijo. Por lo tanto, ¿qué pasa? Jesús volvió a señalar lo obvio. Les dijo claramente, vosotros no le conocéis. A pesar de su pretensión externa, no conocían a Dios, eran hijos de Satanás. Se engañaban creyendo que eran hijos de Dios y que Jesús estaba aliado con el diablo. Eso es lo que están diciendo. A pesar de la oposición muy acalorada de sus oponentes y del resultado, Jesús se negó firmemente a retractarse o a rechazar que él conocía al Padre. Y él lo vuelve a afirmar precisamente. Si yo no me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis. El Señor aquí ya está hablando fuerte. ¿Saben lo que pasa? Que ustedes nunca han conocido al Padre. Eso es lo que le está diciendo. Mas yo sí le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Ahora el Señor ya le llama mentirosos. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir, de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto tú a Abraham? En contraste con el rechazo, el Señor les dijo, Abraham vuestro padre se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Recuerde que Hebreos capítulo 11 versículo 13 registra que Abraham vio y le dio la bienvenida al día de Cristo. Vio en su hijo Isaac el comienzo del cumplimiento del pacto de Dios con él, que culminaría en la venida del Mesías, lógicamente. Jesús contrastó el comportamiento de sus oponentes con el del patriarca, probando así que no eran hijos espirituales de Abraham. Querían matar a aquel en quien Abraham se había regocijado. Los judíos siguieron persistiendo, y lo podemos ver, con mucha terquedad en la mala interpretación de las palabras de Jesús.
y le dicen: aún no tienes 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Abraham había vivido hacía más de 2 milenios. No era posible que Jesús lo hubiese visto. También torcían las palabras de Jesús. El Señor no dijo que él había visto a Abraham, sino que Abraham lo había visto a él proféticamente. Debe notarse que la declaración de los judíos no es que Jesús tuviera 50 años, sino que le calculaban el máximo. El Señor debía estar al comienzo de sus 30 años, cuando tendría el comienzo precisamente de su ministerio. El punto es este: culminante de la respuesta del Señor Jesús no era menos que una afirmación de deidad. El Señor buscaba, una vez más, apropiarse del nombre sagrado de Dios. Obviamente, como Dios eterno, existía antes de Abraham, usando el yo soy, porque ya se los ha declarado. Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección y la vida. Él ha dicho conceptos como ese. Pero ahí es donde cerramos el segundo elemento. Ellos no entienden. Los líderes no entienden. Los líderes judíos de la época de Jesús. Tercero, el reto. Y aquí viene cómo termina toda esta situación acalorada. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Eso lo sintieron como una pedrada. Entonces, versículo 59. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y se salió del templo. ¿Hasta dónde puede llegar? Los líderes judíos entendían perfectamente la afirmación de Jesús. En respuesta, su oído ardió hasta la violencia. Enfurecidos por lo que consideraban una blasfemia, se hicieron jueces. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. He aquí el poderoso puño de la incredulidad. Ni siquiera frente a la evidencia irrefutable estaban dispuestos a aceptar que era Jesús, Dios en carne humana, era incapaz de blasfemar. Más bien, todas sus afirmaciones, sin importar lo sorprendente que parecían, eran verdad. Cuán irónico que los líderes religiosos judíos, al parecer apasionados por la honra de Dios, que estaban listos para lapidar a un blasfemo, estaban acusando al mismo Dios de blasfemar contra Dios. Irónicamente. Qué triste. Pero el tiempo no ha pasado y los seres humanos seguimos haciendo prejuicios equivocados muchas veces. Seguimos despiadadamente dándole la espalda a Dios con nuestras acciones, con nuestra mente, con nuestro corazón, al elegir otras cosas en vez de a Dios. Pero el tiempo no me da, no puedo extenderme en ese punto. Cuarto detalle: la desaparición. Pero Jesús se escondió, salió del templo y, atravesando por medio de ellos, se fue. Versículo número 59. Tremendo. Es importante notar que el Señor no protestó que lo hubieran malinterpretado claramente. Claramente afirmaba ser Dios, como aún no había llegado su hora. Jesús no permitiría que lo mataran. Sin embargo, de modo sobrenatural se escondió y salió del templo. La descripción breve y directa de este escape milagroso recuerda cómo registra otros sucesos sobrenaturales en su evangelio. Estoy hablando del evangelio según San Juan, que es el que nos ocupa. Así finaliza este diálogo trágico entre Jesús y los líderes religiosos condenados. Como sucedió en esta ocasión, siempre hay solo dos opciones posibles para responder a las afirmaciones de Jesús. La primera es aceptar que son ciertas e inclinarse ante Él en fe humilde y arrepentida, confesándolo como Señor y Salvador. Esa es la primera salida. La otra respuesta, ilustrada por los oponentes de Jesús en este pasaje, es el rechazo amargo y endurecido. El resultado es muy trágico y espantoso de tal respuesta será la condenación eterna en el infierno. Como lo advirtió el Señor en esta conversación: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Juan capítulo 8 versículo 24. ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano cuando ya tiene un corazón prejuiciado? ¿Hasta dónde puede llegar la raza humana
¿Hasta dónde puede llegar la venda, la ceguera espiritual del ser humano? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos darle la espalda a Dios? Pero lastimosamente en esta conversación tengo que hacer 3 aplicaciones. Número 1, no haga juicios sin misericordia. No tome decisiones acaloradas. No tome decisiones cuando usted está molesto, enojado, porque lo más probable es que usted no va a tomar buenas decisiones. Estaba muy acalorada la conversación entre los líderes judíos y Jesús. Jesús está tranquilo y les ha explicado que no eran hijos de Abraham y que si querían conocer la verdad los haría libres, pero Él era la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y como no pudieron refutar ninguno de los argumentos de Jesús, buscaron piedras para apedrearle. Tal vez usted que me está escuchando o viendo a través de las redes sociales, tal vez usted no ha buscado piedras para apedrear a Jesús, pero le ha dado la espalda. Y si usted le ha dado la espalda a Dios, es cuestión de tiempo que las consecuencias de esa decisión serán amargas para su vida. Jesucristo dice en su palabra: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Alléguese a Él, Él te sostendrá. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Dios mío, a mantener siempre tu verdad. Ayúdanos a poder, Señor, mantenernos siempre en esa verdad. Señor, yo te ruego que esta reflexión de tu palabra pueda llevar bendición, fruto a 100%. Ayúdanos a cada uno de los que nos permites, Padre Celestial, reflexionar en esta verdad. Ayúdanos, Dios mío, a mantenernos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque tú eres fiel. Gracias te damos, a ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.